El libro de recetas encuadernado en cuero pesaba en mis manos, sus páginas desgastadas por décadas de uso. El último regalo de Sara para mí, entregado solo unos días antes de que el cáncer la arrebatara a los 35 años. Mientras su familia rica vivía en mansiones y conducía autos de lujo, Sara y yo elegimos un camino diferente. Ella se convirtió en panadera en un pequeño pueblo, y yo seguí mi sueño de convertirme en chef. Prométeme que usarás estas recetas. Emma susurraba desde su cama de hospital. Son más valiosas de lo que cualquiera sabe. Soy Emma Chin, y hasta hace 6 meses era solo otra chef luchadora en San Francisco. Después de graduarme de la escuela culinaria, abrí un pequeño restaurante de barrio llamado Homemade. Nada lujoso, solo comida honesta hecha con amor. Nuestros padres y hermanos mayores, exitosos ejecutivos de negocios y abogados, lo veían como una prueba de nuestro fracaso. 2 hijas que juegan con la comida, mientras sus hermanos dirigen empresas, decía mamá en las reuniones familiares. Su decepción tan afilada que cortaba el día. Todo cambió. Comenzó como cualquier otro día. Estaba en la pequeña cocina de mi restaurante, experimentando con las recetas de Sara. El libro era extraordinario, no solo por las recetas en sí, sino por las meticulosas notas de Sara en los márgenes, combinaciones complejas de sabores, emparejamientos de ingredientes inesperados y técnicas que nunca había visto antes. Oye, Chef Marcus, me llamó mi sous chef, tienes que ver esto. Señaló el televisor en una esquina, donde un famoso crítico de comida estaba reseñando restaurantes. Casi dejé caer el tazón que sostenía al ver cómo describía una salsa extraordinaria que había probado en Hong Kong. Este sabor tan notable, dijo, lo he encontrado solo una vez antes, en un pequeño restaurante familiar en Pekín hace 20 años. La salsa imperial de la familia Chin, un secreto celosamente guardado que murió con el último chef. Si alguien pudiera recrearlo, tendría una mina de oro culinaria. Mis manos temblaban al abrir el libro de Sara en la receta que había estado estudiando. Allí, con su cuidadosa caligrafía, estaba una receta titulada Salsa Imperial de la bisabuela. Debajo, Sara había escrito, encontrada en el baúl de la bisabuela, la receta original de la familia Chin del Palacio Imperial. Nuestra bisabuela había sido cocinera en la ciudad prohibida de Pekín antes de la revolución. Huyó a América con nada más que sus habilidades y, aparentemente, algunas recetas muy valiosas, pero nuestra familia, obsesionada con el estatus, había enterrado esa historia, avergonzada de sus humildes raíces culinarias. Pasé la semana siguiente perfeccionando la salsa. Los ingredientes eran simples, pero la técnica era increíblemente compleja. Cuando finalmente lo logré, el sabor era como nada que hubiera probado antes, dulce, salado y completamente único. Se acercaba la reunión anual de la familia Chin, que se celebraría en la mansión de mi hermano mayor, Michael, en Palo Alto. Decidí llevar algunos de mis platillos, incluida la salsa imperial. Tal vez, finalmente, verían el valor en lo que Sara y yo habíamos elegido hacer con nuestras vidas. Emma está aquí, anunció mi hermana Victoria al entrar, llevando mis recipientes. Sigues jugando a ser restauradora, mientras el resto de nosotros construye negocios reales. Michael, nuestro hermano mayor y CEO de una exitosa empresa tecnológica, apenas levantó la vista de su teléfono. Mamá se apresuró a acercarse. Su traje Chanel impecable como siempre. Querida, no era necesario que trajeras comida. Tenemos catering. Miró mis recipientes con desdén apenas disimulado, colocando mis platos en una esquina del buffet, incluida la salsa especial que había hecho. Los miembros de la familia llegaron y, naturalmente, se dirigieron hacia la comida del catering, evitando mi esquina como si pudiera contaminar sus ropas de diseñador. Luego, el tío James, siempre el rebelde de la familia, probó mi salsa. Sus ojos se agrandaron. Esto es increíble. Me recuerda a algo que probé hace años en Pekín. De repente, todos querían probarla. La reacción fue inmediata y dramática. Incluso Victoria olvidó su habitual desdén y pidió la receta. Es solo algo en lo que he estado trabajando, respondí en voz baja, de un viejo libro de recetas de Sara. Mamá se detuvo, la tenedora a medio camino de su boca. ¿Las recetas de Sara? ¿De dónde las consiguió? Del baúl de la bisabuela. Aparentemente hay muchas cosas interesantes en ese viejo libro. Ese libro pertenece a la familia, dijo mamá con firmeza. Sara no tenía derecho ¿A qué? Interrumpí. ¿A pasar sus propias recetas de abuela? ¿A valorar nuestra verdadera historia familiar en lugar de la versión sanitizada que prefieres? La habitación quedó en silencio. Pude ver las ruedas girando en la cabeza de Michael mientras probaba la salsa nuevamente. ¿Sabes?, dijo lentamente, con el marketing adecuado, esto podría valer millones. Deberíamos hablar sobre adquirir tu restaurante, Emma, traerlo al grupo Chin, adecuadamente. Pensé en Sara, en su pasión por la cocina auténtica, en su creencia de que la comida era sobre amor, no sobre ganancias.
El restaurante no está en venta, Michael, y tampoco lo están las recetas. No seas tonta, dijo Victoria, con dureza. Eres nadie. Manejando un restaurante pequeño, podríamos hacerlo enorme. ¿Cómo hiciste grandes ganancias con la colección de jade de la bisabuela?, pregunté en voz baja. Todos se tensaron. Hace años, nuestros padres vendieron las piezas de jade de nuestra bisabuela por una fortuna, piezas que ella quería que se preservaran en la familia. Eso fue diferente, protestó mamá. Necesitábamos ese dinero para construir nuestra posición en la sociedad, para darles oportunidades a ustedes, hijos, para borrar nuestra verdadera herencia. ¿Borrar nuestra herencia? Levanté el libro de recetas de Sara. Bueno, esta vez no. Sara protegió estas recetas por una razón, y voy a honrar eso. Al girar para irme, Michael gritó, estás cometiendo un gran error, Emma. Esa salsa podría valer millones con nuestro respaldo. Me detuve en la puerta. Ya vale millones, Michael. Solo que aún no lo sabes. Lo que no les dije fue que, esa misma semana, recibí una visita interesante en mi restaurante. Alguien que reconoció la salsa imperial de inmediato. Alguien cuya oferta cambiaría todo. Pero no tenía idea de que mi familia ya estaba planeando tomar lo que veían como legítimamente suyo. Ni que Sara me había dejado más que recetas en ese viejo libro. La guerra por el legado de nuestra bisabuela estaba a punto de comenzar. La tormenta golpeó a la mañana siguiente. Llegué a HomeMad para encontrar una multitud afuera, clientes, blogueros de comida y varios equipos de televisión. Durante la noche, un video viral del famoso crítico de comida descubriendo mi salsa imperial había explotado en línea. ¿Es cierto que has recreado la legendaria salsa imperial? Un reportero le metió un micrófono hacia mí. ¿Cómo descubriste la receta? Antes de que pudiera responder, un elegante Mercedes negro se detuvo. Michael salió del auto, seguido por dos hombres con trajes caros. Damas y caballeros, anunció suavemente, soy Michael Chin, CEO de Chin Group International y hermano mayor de Emma. Estamos emocionados de anunciar que la salsa imperial y las recetas de la familia Chin pronto serán lanzadas bajo un paraguas corporativo. Mi sangre se heló. ¿De qué hablas?, dije, mientras él me agarraba del brazo, sonriendo sin titubeos. Vamos a discutir esto adentro, hermana querida, en mi oficina. Fue entonces cuando los verdaderos colores de Michael salieron a la luz. Los hombres que lo acompañaban eran abogados corporativos, armados con intimidantes pilas de documentos. Estas recetas son propiedad intelectual de la familia Chen, afirmó Michael con firmeza. Mamá y papá han firmado declaraciones juradas confirmando que nunca le dieron permiso a Sara para tomar el libro de recetas de la bisabuela. Como cabeza de la familia, exijo su inmediata devolución. Sara encontró ese libro en el baúl de la bisabuela, el cual le fue dejado específicamente a ella, un baúl lleno de ropa vieja. Michael se burló. Cualquier contenido valioso claramente no estaba destinado a ser incluido. Además, su sonrisa se tornó predatoria. ¿Cómo crees que reaccionarán los inspectores de salud cuando empiecen a recibir quejas anónimas sobre tu cocina? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un pequeño restaurante con investigaciones repetidas? ¿Me estás amenazando? Estoy protegiendo el legado de nuestra familia. Tienes hasta mañana para firmar estos papeles transfiriendo todos los derechos a Chen Group. No hagas esto más difícil, Emma. Después de que se fueron, me desplomé en mi silla, con el libro de recetas de Sara abrazado a mi pecho. Fue entonces cuando noté algo extraño, un pequeño bulto en la parte trasera de cuero del libro. Al examinarlo cuidadosamente bajo la luz, encontré un bolsillo oculto. Dentro había una carta antigua, escrita con la elegante caligrafía de nuestra bisabuela. Querida nieta Sara, veo en ti lo que veo en pocas otras, un verdadero amor por nuestro arte culinario, no por el dinero que genera, sino por la alegría que crea. Me recuerdas a mis días en la cocina imperial, antes de que la revolución y la codicia destruyeran todo. Las recetas en este libro son más que secretos familiares, son un verdadero legado. La salsa imperial sola salvó a nuestra familia 2 veces, una en Pekín, cuando nos compró la huida a América, y otra en 1965, cuando su fórmula secreta aseguró nuestro futuro aquí, pero hay quienes usarían estas recetas solo para obtener ganancias. Por eso te las confío a ti, mi tranquila, que entiendes su verdadero valor. En el jardín de nuestra antigua casa en Pekín se encuentra la prueba de nuestra historia. Documentos que establecen nuestra propiedad original sobre estas recetas. He hecho arreglos para que se guarden copias con viejos amigos. Protege nuestro legado, querida. El dinero va y viene, pero la verdadera riqueza radica en lo que creamos con amor. Tu abuela que te quiere, Lin Chen. Mis manos temblaron al releer la carta. Sara debió haber descubierto esto poco antes de su enfermedad. Ya no se trataba solo de recetas, sino de la verdadera historia de nuestra familia. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. El señor Wong, mi proveedor de pescado anciano, estaba en la puerta.
Vi las noticias, dijo en voz baja. Reconozco esa salsa. Mi abuelo también fue parte del personal de la cocina imperial. Mi corazón dio un brinco. Señor Wong, ¿su abuelo alguna vez mencionó a la familia Chen? Él sonrió misteriosamente. Ven conmigo, hay algo que debes ver. En su pequeño local de Chinatown había una sorpresa, una habitación secreta llena de documentos históricos y fotografías. Y allí, en una fotografía amarillenta de 1940, estaba mi bisabuela en la cocina imperial, sosteniendo orgullosamente un tazón de salsa. Tu bisabuela no era cualquier cocinera, explicó el señor Wong. Ella fue la última guardiana oficial de las recetas imperiales. Cuando huyó, las tomó legalmente, ya que era su responsabilidad protegerlas. Me entregó una pila de documentos desgastados. Mi abuelo guardó copias de todo, los certificados de propiedad de las recetas, la autorización oficial, todo lo que prueba el legítimo reclamo de tu familia. Estaba sin palabras. Esos documentos no solo eran historia, sino munición, pero mientras yo descubría nuestro verdadero legado, mi familia ya estaba tomando su siguiente paso. Victoria había convencido a nuestro primo David, un popular bloguero gastronómico, para escribir una crítica feroz sobre HomeMade, cuestionando la autenticidad de nuestras recetas. La guerra estaba escalando, y yo necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordé otra nota en el libro de recetas de Sara que mencionaba a alguien llamado Maestro Chen en Hong Kong. No tenía relación con él, pero tal vez sería un aliado. No sabía que mi búsqueda de ayuda descubriría un secreto aún más grande, uno que sacudiría a nuestra familia hasta sus cimientos. En Hong Kong, mientras la ciudad despertaba, con el aire de la mañana espeso de humedad y posibilidades, el restaurante del Maestro Chen estaba escondido en un edificio antiguo en Kowloon, su letrero descolorido apenas visible entre las luces de neón. Dentro, un hombre anciano enseñaba a un joven aprendiz la forma precisa de doblar los dumplings. Sin levantar la vista, dijo en perfecto inglés: te estaba esperando. Emma Chin, Sara te habló de mí. Sonrió, sus ojos arrugándose. Sara me contó muchas cosas, incluidas lo que podría pasar después de su partida. Me hizo un gesto para que lo siguiera a una sala privada. Mientras tomábamos té servido en delicada porcelana imperial, el Maestro Chen reveló la verdad. Él no era solo un chef cualquiera, sino el nieto del jefe de la cocina imperial, y había estado esperando décadas para este momento. Tu bisabuela y mi abuelo hicieron un pacto, explicó, abriendo un cofre de madera ornamentado. Sabían que la revolución destruiría siglos de herencia culinaria, así que dividieron y protegieron las recetas más preciosas. Extendió antiguos rollos y fotografías. La salsa imperial que recreaste es solo el principio. Estas recetas no solo tratan sobre comida, sino sobre poder. En los viejos tiempos, estos platos solo se servían a los emperadores. Contienen combinaciones de ingredientes que afectan el ánimo, la energía e incluso la longevidad. Por eso Michael las quiere tanto. Me di cuenta de que el potencial comercial valía miles de millones. Sí, asintió el Maestro Chen, pero hay algo más que debes ver. Puso un video en su teléfono. La cara de Sara llenó la pantalla, grabado meses antes de su muerte. Emma, si estás viendo esto, encontraste al Maestro Chen. Su sonrisa familiar, aunque cansada, me calentó el corazón. Hay algo que necesitas saber sobre nuestra familia. La verdad golpeó como un rayo. Mi bisabuela no solo había sido cocinera, era la hija ilegítima de una concubina real, criada en la cocina imperial para protegerla. Las recetas eran su derecho de nacimiento, transmitidas a lo largo de generaciones de cocineras. Por eso te elegí a ti, continuó Sara en el video. El libro y la historia de nuestra familia siempre han sido las mujeres las que entendieron el verdadero poder de la comida, no como una mercancía, sino como una forma de sanar, de conectar, de amar. El Maestro Chen me entregó una memoria USB. Esto contiene todo: pruebas históricas de tu linaje, documentación del origen de las recetas y evidencia de sus propiedades científicas. Sara lo preparó todo antes de morir. De vuelta en San Francisco, encontré mi restaurante rodeado de manifestantes. Michael los había contratado para que llevaran carteles cuestionando la autenticidad de nuestra comida. Victoria estaba dando entrevistas sobre las recetas familiares robadas por una hermana ingrata, pero no me preocupaba. Había aprendido más que historia en Hong Kong. A la mañana siguiente, en la reunión de emergencia convocada por Michael, el grupo Chen presentó su nueva línea de cocina imperial auténtica. Llegué temprano. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos, abogados y un invitado especial, el ministro de Cultura chino, invitado por Michael para legitimar su reclamación sobre las recetas. Michael sonrió triunfante. Emma, qué amable de tu parte unirte a nosotros. Estábamos discutiendo el lanzamiento de nuestra nueva línea de productos. Interesante, respondí con calma.
¿Y qué exactamente están lanzando? Las recetas imperiales de la familia Chen, por supuesto. Tenemos las declaraciones juradas de mamá y papá sobre su propiedad. Conecté mi computadora portátil al proyector. Hablemos sobre la propiedad, dije. Durante la siguiente hora, presenté la verdad, documentos, fotografías, análisis científicos sobre las propiedades únicas de las recetas y, finalmente, el testimonio en video de Sara. El ministro de Cultura se inclinó hacia adelante, cada vez más agitado. Estas recetas, anunció, son patrimonio cultural protegido de China. Cualquier intento de comercializarlas sin la debida autorización sería problemático. Michael se quedó pálido, pero yo lo interrumpí. Nuestros patentes son inválidas, dije, porque Sara y yo presentamos los documentos adecuados de protección de patrimonio cultural hace años. Estas recetas no pueden ser producidas en masa ni comercializadas, solo pueden ser transmitidas a través de un entrenamiento certificado, tal como se ha hecho durante siglos. Victoria se levantó rápidamente. Lo planeaste todo, tú y Sara protegieron nuestro verdadero legado. Terminé. Y ahora les ofrezco a todos una opción. HomeMad se convertirá en un centro de formación culinaria, preservando las técnicas tradicionales y las recetas. Cualquier miembro de la familia dispuesto a aprender correctamente para honrar las tradiciones y la historia será bienvenido. Pero añadí, no habrá atajos, no habrá producción en masa, no venderemos nuestro patrimonio por ganancias rápidas. El ministro de Cultura asintió aprobatoriamente. El gobierno chino estaría muy interesado en apoyar tal iniciativa como un programa de intercambio cultural. Michael se desplomó en su silla, derrotado. Sus sueños de miles de millones se desvanecieron. Mamá se levantó lentamente. Las recetas, realmente venían de ella, de la familia real, dije, entregándole la fotografía de nuestra bisabuela, una mujer que valoraba la tradición por encima del estatus, que creía que la comida debía unir a las personas, no separarlas. Lágrimas llenaron sus ojos. Nunca lo supe, nunca la dejamos contarnos. Un año después, HomeMad se transformó, seguimos sirviendo platos tradicionales, pero también entrenamos a nuevos chefs en las antiguas técnicas. Sorprendentemente, Victoria fue la primera en inscribirse en nuestro programa. Resultó que tiene un talento natural para el dim sum. Michael ahora se enfoca en la parte empresarial, pero de manera diferente, promoviendo la preservación cultural en lugar de la explotación. Mamá pasa horas en la cocina, finalmente aprendiendo la historia familiar que antes desestimaba. Ayer, una joven me observó enseñar la técnica de la salsa imperial, tal como nuestra bisabuela lo hacía en las cocinas del palacio. ¿Todos pueden aprender las recetas secretas?, preguntó. Sonreí, recordando las palabras de Sara. El verdadero secreto no está en las recetas, respondí, está en entender que las cosas más preciosas no se pueden comprar ni vender, solo se pueden transmitir con amor. El maestro Chen nos visita a menudo, ayudándonos a mantener las viejas tradiciones mientras creamos otras nuevas. El respaldo del ministro de Cultura nos ha convertido en un puente entre los mundos culinarios. En mi oficina, el libro de recetas de Sara ocupa un lugar especial de honor, pero ya no es solo un libro de recetas. Es un recordatorio de que nuestra verdadera herencia no se mide en dinero o estatus, sino en la sabiduría, el amor y las tradiciones que elegimos preservar y compartir. A veces, la mayor riqueza no es lo que ganamos, sino lo que protegemos, y a veces, las recetas más poderosas no son para la comida, sino para sanar los lazos que se rompen cuando olvidamos quiénes somos realmente. ¿Alguna vez has tenido suegros entrometidos? Esos que no pueden evitar meter las narices en tu vida, ofrecer consejos no solicitados y, en general, hacer de tu vida un verdadero infierno. Pues déjame decirte que yo ya estuve ahí, y no es nada fácil. Pero, ¿qué pasa cuando decides que es momento de darle la vuelta a la situación y poner en su lugar a esos suegros entrometidos? Déjame llevarte en una montaña rusa a través de una historia de venganza, redención y amor renovado. Todo comenzó con una sencilla ceremonia de renovación de votos, un gesto aparentemente inocente para celebrar nuestro amor y compromiso. Pocos sabíamos que ese sería el inicio de un plan elaborado para darles a nuestros suegros una lección que nunca olvidarían. Con cada parte de esta historia, descubrirás los intrincados detalles de nuestra venganza, los giros inesperados y los momentos de redención que cambiaron todo. Así que prepárate, querido lector, porque voy a contarte la historia de cómo empacamos nuestras maletas, entregamos los papeles de la casa y nos embarcamos en un viaje que alteraría para siempre la dinámica de nuestra familia. ¿Intrigado? Pues mira el video hasta el final, porque esta historia está a punto de desarrollarse en toda su gloria. Todo comenzó cuando mis suegros decidieron que querían que yo saliera pronto de la vida de su hija, pero lo que no sabían es que yo tenía un plan bajo la manga.
que no solo aseguraría mi lugar en sus corazones, oh no, sino que también los haría replantearse su brillante idea. Primero, conozcamos a los personajes. Yo soy Kevin, con una habilidad especial para darle la vuelta a las cosas. Y está mi esposa, Jane, el amor de mi vida. Luego, por supuesto, tenemos a los antagonistas de nuestra historia, mis suegros Sean y Mary, quienes se han propuesto rescatar a su querida hija de mis garras. Déjame contarte cómo mi relación con los padres de mi esposa pasó de ser algo un poco incómodo a convertirse en una verdadera comedia de situación, llena de escándalos e intrigas. Sujétate, que va a ser un viaje movido. Mi viaje en el laberinto de las relaciones con los suegros comenzó cuando me casé con el amor de mi vida, Jane. Nuestro romance de ensueño había sido como un cuento de hadas hasta que conocí a sus padres. No lo entendí en ese momento, pero ellos convertirían nuestra vida en un circo interminable. Conozcan a John. El padre de Jane es el típico rey de los chistes malos, con una colección de juegos de palabras que harían que un comediante envidiara. Pero no solo eran los chistes, sino también el timín. Imagina esto, Jane y yo vestidos para una cena romántica, y de repente él aparece con un chiste sobre tenedores que nos hace reír sin control. John, ¿cómo se te ocurren estos?, le pregunté, realmente desconcertado. Él sonrió y respondió, es todo cuestión de estar bien redondeado. Pero no solo eran los chistes, sino su obsesión con los autos antiguos. Tenía una habilidad para ver reliquias oxidadas al costado de la carretera e insistía en que podría restaurarlas a su antigua gloria. Jane y yo ya habíamos perdido la cuenta de cuántos fines de semana pasamos en garajes llenos de aceite, rodeados de motores medio armados y el inconfundible olor a aceite de motor. Luego está la madre de Jane, Mary, la eterna optimista con un toque de excentricidad. Tenía una capacidad increíble para convertir cualquier situación en un guión de película de Hallmark. Una vez, durante un picnic bajo una tormenta torrencial, mientras Jane y yo intentábamos salvar los sándwiches empapados, Mary declaró, esto es como una de esas escenas románticas de lluvia en las películas. Mary, le dije mientras sostenía un PBJ empapado, creo que en esas escenas usan sombrillas. Pero lo más increíble era su obsesión con tejer. Estaba convencida de que tejer podía resolver todos los problemas de la vida. ¿Te golpeaste el dedo del pie? Teje una cobijita para él. ¿Perdiste las llaves? Teje un llavero. Una vez pasó todo un fin de semana tejiendo bufandas de apoyo emocional para nosotros, por si alguna vez necesitábamos un extra de consuelo. Como te podrás imaginar, nuestras interacciones llevaron a una buena cantidad de malentendidos y situaciones incómodas. Una vez, John decidió sorprendernos mejorando el césped de nuestra casa plantando un mini bosque de cactus. Sí, leíste bien, cactus en nuestra entrada suburbana. John, suspiré, nuestros vecinos van a amar esto. Él guiñó un ojo y dijo, es de bajo mantenimiento, hijo, y es un excelente tema de conversación. Mary, por otro lado, estaba convencida de que yo tenía un talento oculto para tejer, así que me arrastró a una clase de tejido con ella. Imagínate rodeado de abuelas tejiendo suéteres para sus gatos, tratando desesperadamente de entender las agujas de tejer y el hilo. Fue una experiencia, por decirlo menos. Nuestra relación con los suegros se fue tensando cada vez más. Cada visita se sentía como una expedición a lo desconocido. John insistía en ayudar con las tareas del hogar, lo que usualmente terminaba con él aspirando las cortinas, mientras Jane y yo tratábamos de no reírnos. Mary, por su parte, veía nuestra casa como un lienzo en blanco para sus experimentos de manualidades con purpurina y pegamento, que se esparcían por todas partes. Pero el verdadero problema comenzó cuando decidieron que nuestra vida amorosa necesitaba un impulso. Mary nos regaló un libro titulado Pasión desatada, Reaviva el fuego. En la portada aparecía un hombre sin camisa sosteniendo una rosa entre los dientes. Y, por supuesto. John no pudo resistirse a ponerle un post-it que decía, léanlo con velas. Jane, le dije exasperado, tus padres están tratando de convertir nuestro dormitorio en un santuario de la pasión. Nuestra casa se había convertido en un campo de batalla lleno de rarezas y excentricidades, pero lo que no sabíamos es que el clímax de esta comedia aún no llegaba. Una noche, regresamos a casa y encontramos nuestra sala de estar convertida en lo que solo podía describirse como un paraíso psicodélico de tejido. Había hilos de colores neón colgando del techo, cojines tejidos por doquier, y en el centro de todo, Mary estaba sentada con una bola gigante de hilo multicolor. ¡Sorpresa!, exclamó, lo llamo la tejeducción. Me quedé mirando, incapaz de comprender el caos. Jane, mi compañera en esta absurda aventura, susurró, tenemos que hacer algo antes de que conviertan nuestra vida en un programa de telerrealidad. Y así fue como ideamos un plan astuto. Los invitamos a una reunión familiar en la que les explicamos amablemente que, aunque apreciábamos sus rarezas, era hora de poner algunos límites.
Apreciamos su creatividad, pero nuestra sala no es un lienzo para su expresión artística, les dije. Jon asintió y dijo, prometo mantener mis cactus en mi propio jardín. Mary, por su parte, aceptó, supongo que puedo tejer menos, agresivamente. Nuestra relación se salvó de convertirse en una telenovela, pero no podíamos evitar preguntarnos qué escándalo o intriga desatarían los suegros la próxima vez. Lo único que estaba claro era que la vida con ellos nunca sería aburrida. Mientras recuento estos relatos, no puedo evitar sonreír ante lo absurdo de todo. Los suegros pueden ser un dolor de cabeza, pero también le dan un toque único a la vida. Después de todo, ¿qué sería de una buena comedia sin un elenco de personajes peculiares? Pero volvamos a mi historia, nuestra gran historia. Así es como todo sucedió. Mis suegros nos invitaron a su casa para lo que dijeron sería una reunión familiar. Ahí ya sonaba la alarma, ¿verdad? Sabía que iba a ser una emboscada, pero decidí seguirles el juego. Cuando nos acomodamos en su elegante sala, Jon carraspeó, con una expresión que gritaba, estoy a punto de lanzar una bomba. Mira, hijo, comenzó. Hemos estado discutiendo el futuro de Jane y creemos que lo mejor es que ustedes dos se tomen un descanso. Levante una ceja. ¿Un descanso? ¿Como unas vacaciones? Mary intervino con su cara tan seria como la de una directora de escuela. No, nos referimos a una ruptura. Creemos que es lo mejor. Pensé que no los había oído bien. Una ruptura. ¿En serio? Pero luego me cayó el 20, esa era mi oportunidad dorada. Asentí solemnemente, fingiendo estar derrotado. Entiendo, si eso es lo que creen que es lo mejor para Jane. Lo que no sabían es que yo tenía unas bajo la manga que los iba a dejar boquiabiertos. Esa misma tarde, al salir de su casa, me detuve rápidamente en la oficina de mi abogado. Verán, llevaba meses preparándome para este momento. Compré una casa en el nombre de Jane, haciéndola la única propietaria sin que ella lo supiera. Al día siguiente, me senté con Jane para hablar de corazón. Fingí tristeza y le dije que las preocupaciones de sus padres finalmente me habían llegado y que aceptaba la ruptura. Pero lo que no le conté es que tenía un pequeño regalo para mis queridos suegros. Cuando nos reunimos con ellos para darles la noticia, Jon y Mary lucían triunfantes. Nos alegra que al fin hayas entendido, dijo Jon con una sonrisa arrogante. Asentí, conteniendo una sonrisa. Sí, nos vamos a separar, tal como lo querían, pero antes de hacerlo tengo algo para ustedes. Fue entonces cuando les entregué los papeles de la casa a Jane, convirtiéndola en la única dueña de la hermosa casa que había comprado. Los ojos de Jane se abrieron sorprendidos cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. La expresión de mis suegros fue impagable. El shock, la incredulidad y un toque de arrepentimiento se reflejaban en sus caras. Considéralo un regalo de despedida, dije guiñándoles un ojo. Después de todo, querían que nos separáramos. La habitación quedó en un silencio total. Mis suegros estaban sin palabras, y yo no podía estar más feliz. La venganza había sido servida, y estaba deliciosa. Bueno, amigos, llegó el momento de continuar con esta épica saga de venganza. Si pensaban que las cosas estaban picantes antes, esperen a escuchar lo que pasó después. Así que ahí estábamos, mi esposa Jane y yo, con los papeles de la casa oficialmente a su nombre. La cara de mis suegros era una mezcla de shock, enojo y absoluta incredulidad. Era una satisfacción que no tiene precio, pero aún no había terminado con mi gran plan. Mientras nos despedíamos de Jon y Mary, Jane y yo nos mudamos a la nueva casa. Déjenme decirles, era una belleza, una casa de 2 pisos encantadora, con un jardín frondoso y una chimenea acogedora. Era el lugar perfecto para comenzar nuestras vidas por separado, pero ahí viene el truco. Había planeado en secreto una fiesta de inauguración de la casa e iba a invitar a todos los vecinos, amigos y familiares curiosos que tuviéramos. El plan era simple pero diabólico. Íbamos a actuar como la pareja perfecta, mostrándonos cariñosos y pretendiendo que nuestra ruptura era solo un pequeño tropiezo en nuestra historia de amor. Las invitaciones se enviaron y los invitados llegaron uno a uno. Jane y yo montamos un gran show, tomados de la mano, susurrándonos palabras dulces y básicamente actuando como si todavía estuviéramos profundamente enamorados. Incluso preparé una sorpresa para Jane durante la fiesta, una foto enmarcada de nosotros en nuestros momentos más felices juntos. A medida que avanzaba la noche, pude ver cómo mis suegros se sentían cada vez más incómodos. Esperaban que me fuera discretamente, no que organizara una fiesta de inauguración con Jane. Oh, la ironía. La cereza del pastel llegó cuando brindé por nuestro nuevo comienzo. Hablé de nuestro amor eterno, nuestro vínculo inquebrantable y cómo esta casa simbolizaba el nuevo comienzo que ambos necesitábamos. Casi podía ver cómo Jon hervía por dentro mientras forzaba una sonrisa.
Pero el verdadero giro llegó cuando anuncié que Jane y yo habíamos decidido renovar nuestros votos. Justo allí, frente a todos los invitados. Jane me miró sorprendida, pero vi la chispa de travesura en sus ojos. Asintió, siguiéndole el juego. Improvisamos votos en el acto, prometiéndonos amarnos y cuidarnos para siempre. Los invitados aplaudieron y mis suegros se quedaron totalmente sorprendidos. No podían creer lo que veían. Su gran plan para separarnos había fracasado espectacularmente. A medida que pasaba la noche, vi como John y Mary se iban alejando lentamente, con el ánimo destrozado. Fue una victoria dulce, y la venganza nunca había sido tan deliciosa. Después de nuestra inolvidable fiesta de inauguración y renovación de votos, mis suegros John y Mary estaban destrozados. Estaba claro que su plan para separarnos se había desplomado de la forma más espectacular. Pero lo que no sabíamos era que no se iban a rendir tan fácilmente. Oh, no. Ellos tenían otro as bajo la manga y lo jugaron como campeones de póker experimentados. Unas semanas después de nuestra gran celebración, Jane y yo comenzamos a recibir invitaciones por correo. Eran para sesiones de terapia familiar con un renombrado terapeuta de la ciudad. Aparentemente, mis suegros se habían encargado de reservar esas sesiones para nosotros, pensando que podían salvar nuestro matrimonio. Ahora, yo estoy a favor de la terapia y de trabajar en las relaciones. Pero esto era solo otro de sus trucos manipulativos. Esperaban que, obligándonos a ir, pudieran controlar la narrativa y empujarnos hacia el divorcio. Pero Jane y yo no íbamos a ser sus peones en su juego. Decidimos asistir a esas sesiones, pero con un plan propio. Iba a mostrarles a los terapeutas que éramos la pareja modelo, el epítome del amor y la reconciliación. Iban a ver que estábamos comprometidos en hacer funcionar nuestro matrimonio, aunque todo fuera una farsa. La primera sesión fue incómoda, por decirlo menos. Nos sentamos en la oficina del terapeuta tomados de la mano, compartiendo historias sobre nuestras luchas. Jane derramó algunas lágrimas, por si acaso, y yo le di una palmada reconfortante en la espalda. El terapeuta, el doctor Carl Bell, parecía genuinamente interesado en nuestro bienestar. Nos dio consejos sobre comunicación, confianza y la importancia de pasar tiempo de calidad juntos. Lo que él no sabía es que estábamos siguiendo un guión escrito por mis suegros. A medida que las sesiones avanzaban, interpretábamos nuestros papeles a la perfección, reíamos juntos, compartíamos nuestros pensamientos más íntimos e incluso nos fuimos de fin de semana, aunque no teníamos intención de disfrutarlo. Nuestras habilidades actorales eran de primera, y el doctor Carl Bell se lo tragó todo, pero luego llegó la bomba. Durante una sesión especialmente emotiva, Jane confesó entre lágrimas que había tenido una aventura. Me miró con arrepentimiento en los ojos, y yo hice un show de sorpresa y dolor. El terapeuta se sorprendió, y mis suegros debieron haber pensado que finalmente habían ganado. Sin embargo, nuestro plan dio un giro inesperado. Decidí confesar también, revelando que yo también había sido infiel. El terapeuta estaba ahora en territorio desconocido, frente a una pareja que había cometido infidelidades, pero que estaba dispuesta a perdonarse mutuamente. Inventamos una historia de perdón, redención y un compromiso renovado. El doctor Carl Bell estaba desconcertado, pero no podía discutir con una pareja que afirmaba haberse reencontrado a través del perdón. Cuando salimos de la sesión ese día, no pude evitar sonreír. El plan de mis suegros había vuelto a fallar. En lugar de separarnos, nos había acercado aún más. Y la cara de mis suegros cuando les dimos la buena noticia fue impagable. Después de nuestras revelaciones explosivas en la sesión de terapia, Jane y yo continuamos con nuestra farsa de reconciliación. Jugamos los papeles de una pareja en el camino hacia el perdón y la sanación. El doctor Carl Bell, nuestro terapeuta sin saberlo, no tenía idea de que estábamos manipulando la situación a nuestro favor. Nuestro plan era simple pero diabólico. Seguiríamos actuando como la pareja perfecta, engañando a mis suegros con una falsa sensación de seguridad. Seguro pensaron que habían ganado, que su interferencia finalmente nos había empujado al límite. Pero teníamos un par de trucos bajo la manga. Empezamos a dejar pistas sobre una sorpresa que teníamos preparada para ellos. Algo que probaría nuestro compromiso el uno al otro y silenciaría sus dudas de una vez por todas. La curiosidad pudo más que ellos, y no pudieron resistirse a preguntar sobre nuestra misteriosa sorpresa. Con entusiasmo exagerado les dijimos que íbamos a renovar nuestros votos matrimoniales y que queríamos que estuvieran allí para ser testigos de nuestro compromiso renovado. Sus expresiones fueron impagables, una mezcla de shock, culpa y confusión. Esperaban que nos derrumbáramos bajo el peso de su interferencia, no que regresáramos más fuertes que nunca, pero no tuvieron más opción que aceptar nuestra invitación a la ceremonia de renovación de votos. No escatimamos en gastos para planear el evento.
Fue un asunto lujoso, realizado en un jardín pintoresco con flores, música y una lista de invitados que incluía a nuestros amigos y familiares más cercanos. Mis suegros no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Mientras estábamos de pie frente a nuestros seres queridos, Jane y yo intercambiamos votos sinceros, prometiendo amor, confianza y lealtad el uno al otro. Hablamos de perdón y de la fuerza que habíamos encontrado en los brazos del otro. Fue una actuación digna de un Oscar, pero lo mejor aún estaba por venir. Después de intercambiar los anillos, hicimos un anuncio sorpresa. Revelamos que habíamos decidido vender nuestra casa, la misma casa que mis suegros nos habían presionado para dejar. Sus expresiones pasaron de la confusión al asombro mientras explicábamos que usaríamos el dinero de la venta para emprender una aventura de 1 año juntos, viajando por el mundo. Les dimos la vuelta a la situación, una vez por todas. La casa que intentaron quitarnos ahora estaba financiando nuestro viaje soñado, y ellos se quedaron sin palabras. A medida que la ceremonia concluía, mis suegros se acercaron a nosotros, con el rostro pálido. Intentaron hablar, pero las palabras se les escaparon. Era el dulce sabor de la victoria. Sin embargo, la insistencia de mis entrometidos suegros no desapareció por completo, por lo que tuve que idear un movimiento ingenioso que asegurara que nunca más se metieran en nuestras vidas. Después de nuestra extravagante ceremonia de renovación de votos, mis suegros estaban destrozados. Habían presenciado nuestro amor y compromiso de primera mano y sabían que no podían seguir interfiriendo en nuestras vidas sin enfrentar graves consecuencias. Pero no podíamos confiar solo en su culpa recién adquirida. Al día siguiente de la ceremonia, Jane y yo les presentamos un regalo sorpresa, unas vacaciones pagadas a una cabaña remota en el bosque. Les explicamos que era nuestra manera de agradecerles por su apoyo y comprensión durante nuestros tiempos difíciles. Al principio fueron reacios, sospechosos de nuestros motivos, pero insistimos en que era un gesto genuino de gratitud. Les aseguramos que habíamos dejado el pasado atrás y estábamos listos para avanzar con una página en blanco. A regañadientes aceptaron el regalo y se fueron a su escapada, dejándonos con la casa vacía para preparar nuestra aventura de 1 año. Lo que no sabían era que esta cabaña había sido elegida estratégicamente. Estaba a horas de distancia de cualquier señal de celular o acceso a Internet, cortándolos efectivamente del mundo exterior. Mientras se acomodaban en su retiro aislado, enviábamos mensajes ocasionales preguntando si estaban disfrutando de sus vacaciones y asegurándoles que nosotros la estábamos pasando fenomenal planeando nuestros viajes. Sus respuestas fueron disminuyendo a medida que se sumergían en el entorno tranquilo, sin saber de nuestro plan final. 1 semana después de su vacación, recibimos un mensaje de ellos admitiendo que se dieron cuenta del error de sus maneras y lamentaban su interferencia pasada. Confesaron que ahora estaban comprometidos a darnos el espacio y la privacidad que merecíamos. Era el momento que habíamos estado esperando. Les respondimos con calidez y perdón, diciéndoles que apreciábamos su honestidad y que estábamos dispuestos a dejar el pasado atrás, tal como habíamos prometido durante nuestra renovación de votos. Ellos se regocijaron con nuestra respuesta y expresaron su deseo de enmendar las cosas. Y entonces, soltamos la bomba. Les explicamos que nuestra aventura de 1 año en realidad era un viaje en solitario, solo Jane y yo. Les dijimos que era una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo y reconectar sin distracciones externas. Su shock fue palpable a través de sus mensajes. No podían creer que los hubiéramos excluido de nuestros planes después de todo lo que habían hecho. Pero les recordamos su renovado compromiso de respetar nuestros límites y les aseguramos que regresaríamos con ellos después de nuestro viaje. A medida que los días se convertían en semanas, mis suegros permanecieron aislados en su cabaña, hirviendo en su realización de que habían sido superados. Nosotros, por otro lado, nos embarcamos en la aventura de nuestra vida, viajando por el mundo, fortaleciendo nuestra relación y creando recuerdos inolvidables. Cuando regresamos, mis suegros habían experimentado una transformación. Reflexionaron sobre sus acciones y genuinamente cambiaron para mejor. Nos dieron la bienvenida a casa con los brazos abiertos, listos para reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto y entendimiento. Y así, queridos amigos, concluimos nuestra historia de venganza con un giro de redención. Mis suegros aprendieron de la manera más difícil que interferir en la vida de los demás trae consecuencias, pero también aprendieron el valor de respetar los límites y valorar los lazos familiares. En cuanto a Jane y yo, salimos de esta prueba más fuertes que nunca, con un renovado aprecio por el poder del amor, el perdón y un plan de venganza bien ejecutado. Esperamos que nuestra historia sirva como lección para todos aquellos que se atrevan a interferir. A veces, las cosas pueden dar un giro inesperado y satisfactorio. Gracias por acompañarnos en este salvaje viaje, y que sus vidas estén libres de suegros entrometidos y llenas de amor y aventura.